Ya hemos visto la descripción detallada que realiza la norma internacional para medidas fitosanitarias número 11 con respecto a el desglose de las 3 etapas que comprenden el proceso de ARP. Vamos a platicar ya en forma final de un par de presentaciones más, una que tiene que ver con la gestión y comunicación del riesgo y otra más que tiene que ver con la estimación del nivel de incertidumbre. Vamos a platicar un poquito ahora con lo que se refiere a la comunicación y gestión del riesgo. La comunicación del riesgo en un proceso documental de ARP es de tipo bidireccional. El analista de riesgo es un receptor de información y a la vez es un comunicador de información. Este proceso es fluido a lo largo de todo el proceso documental del análisis de riesgo y para propósitos de comprensión por parte de la audiencia o del lector es determinante identificar estas 4 preguntas. ¿Por qué se realiza el análisis de riesgo? ¿Quién será el receptor de ese análisis de riesgo? ¿Cuándo deberá de ser comunicado? ¿Y cómo deberá de ser comunicado el análisis de riesgo? Hemos platicado que el análisis de riesgo por sí mismo es un procedimiento tan exhaustivo como demande la necesidad y como tenga competencia el analista o la unidad de análisis de riesgo del país. Y para efectos de comunicación deben establecerse diferentes niveles dependiendo al nivel donde se vaya a hacer la recepción de esa información. Hay veces que un proceso documental de análisis de riesgo es un documento muy extenso que puede ir a más de 100 o 200 cuartillas en un proceso intensivo, pero el analista de riesgo también tiene que proporcionar los atajos o resúmenes de ese proceso documental dependiendo del lector a donde va dirigido. No es posible darle un documento completo de análisis de riesgo a un comunicador que tiene un nivel muy alto en una jerarquía de comunicación, de gestión de riesgo a nivel nacional. Si este documento siempre se debe de tener como soporte, sin embargo, se tienen que establecer los niveles de comunicación para sensibilización de la autoridad fitosanitaria en forma vertical. Recordemos que la CIPF recomienda principios de transparencia, que se asegure la integridad y validez de la información utilizada en el ARP, que se facilite el entendimiento entre las partes y su cumplimiento y que se facilite la armonización internacional, garantizando una mejor conclusión y en última instancia una mejor política. Las diferentes partes deberán aportar información, opiniones, experiencia y sus puntos de vista diferentes. En este caso, tiene que ser considerada toda la información a partir de lo generado por el sector productor, por los representantes de la industria, por el medio ambiente y también por el producto final. Los investigadores deben de conocer sobre sus plagas, su biología, su control, su identificación, su manejo, etc. Y si tenemos la capacidad de formar grupos interdisciplinarios, los economistas deben entender las implicaciones económicas, entre muchos otros. Es imposible que las ONPFs comprendan completamente todas las facetas o impactos de la política, la economía y la sociedad. De ahí que sea recomendable el formar grupos interdisciplinarios. En caso de que esto no sea posible, los analistas de riesgo deben de tratar en lo posible de tener tiempo para procesar, conjuntar, analizar, sintetizar toda la información que debe de ser documentada
en un buen proceso de análisis de riesgo. Esto se traducirá en beneficios para el país, los cuales ya hemos comentado reiterativamente a lo largo de estas 5 semanas de estudio sobre lo que es, para qué sirve y por qué es útil el proceso de análisis de riesgo de plagas. Los gobiernos nacionales, otras organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, las mismas organizaciones regionales de protección fitosanitaria, las asociaciones industriales nacionales, provinciales y locales, los proveedores, vendedores, procesadores, la comunicación científica, los grupos ambientales, los grupos aborígenes, los ciudadanos privados, los productores, son los quién. Son las personas a las que va dirigida la comunicación del riesgo, y para cada una de ellas se tiene que establecer diferentes tipos de documentos que sean asequibles, que sean comprensibles para el nivel de cada uno de estos sectores. No es lo mismo hablar con tecnicismos a un productor que hablar con localismos o con lenguaje común a una autoridad. Entonces se tiene que hacer el proceso de comunicación derivada del proceso de análisis de riesgo dirigida hacia los actores hacia los cuales va dirigida la sensibilización del proceso previamente documentado. Para ello, al analista del riesgo se le recomienda tomarse su tiempo para asegurarse de que está realizando la comunicación efectiva hacia el estrato de la población interesada que corresponde. ¿Cuándo se realiza esta comunicación? Bueno, diferentes audiencias en diferentes puntos del proceso. Cuando estamos hablando de la etapa 1, inicio, pues los interesados potencialmente afectados, otras ONPF. En la etapa 2, la evaluación del riesgo, pues debe de ser comunicada a expertos en plagas, a científicos, a la academia, debe de ser involucrada información de los economistas, de los modeladores, de los que trabajan los sistemas de información geográfica cuando no exista la capacidad instalada y se tenga la competencia para realizar análisis de tipo semi-cuantitativo. En cuanto a la etapa 3, pues se realiza la comunicación de la información cuando se realiza la comunicación a especialistas en control de plagas, a expertos en encuestas o inspecciones, a los interesados potencialmente afectados y otras agencias que tengan interés. Todo esto es un caso diferente en cada uno, pero por favor no deje de comunicarse cuando surjan problemas o preguntas. El cómo. Bueno, la comunicación puede ser muy interactiva por teléfono, a través de reuniones presenciales, a través de reuniones virtuales, por escrito, a través de presentaciones. La forma pasiva de la comunicación sería a través de los sitios web, a través de carteles, de folletos. Y las herramientas pasivas y activas deben de ser diseñadas también para el público receptor y ambas pues tienen sus beneficios. El uso de múltiples herramientas asegura el mayor alcance. Siempre recurrir a la opinión experta, esto es, profesionales con conocimientos especiales en un área temática particular. Como analista de riesgo, busque siempre la opinión de un experto para contribuir en la elaboración de alguna de las etapas del proceso de ARP, para validar el análisis de riesgo o parte de él, y en este caso los expertos deberían de provenir de instituciones reconocidas, comprender el propósito de su contribución, comprender el propósito del ARP y sobre todo guardar su confidencialidad. Los riesgos asociados a la comunicación pueden ser o la comunicación debe ser continua, de doble sentido. Se debe de buscar a los expertos, se debe explicar el ámbito del análisis de riesgo,
dar a las partes la oportunidad de contribuir, hágales saber que su contribución es valorada y que debe de ser integrada al proceso de ARP en la medida de lo posible. Los desafíos que atravesamos como analistas de riesgo o en el proceso de comunicación tienen que ver con tratar de hacer un equilibrio de múltiples puntos de vista. Sin embargo, la instancia oficial, la ONPF, es la que tiene la última palabra. Los criterios que tienen más peso en la evaluación pues siempre serán de tipo económico, de tipo ambiental, pero no se debe de descuidar la oportunidad de negocio. Y pues como analistas de riesgo, ¿cómo podemos saber si estamos seguros de hacer lo correcto? ¿Cómo podemos estar seguros de que hablamos con las personas o personas adecuadas? ¿Y cómo podemos estar seguros de que nos hacemos entender? Bueno, por eso platicamos en el módulo 1 de que los analistas de riesgo tienen ciertas características y deben de tener ciertos componentes en su perfil profesional y personal para identificar y comunicar en forma efectiva. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.